El sistema de equilibrio tuvo como consecuencia no solo la desaparición del viejo orden universal. La rivalidad ya no se medía entre diferentes confesiones compitiendo para imponer su idea de cristiandad, sino en términos dinásticos y de riqueza. La política del equilibrio exigía medir la fuerza que poseía cada uno, su poder, y de ahí nació la ciencia de la estadística, que evaluaba la potencia de cada Estado, como también las políticas económicas destinadas a corregir los desequilibrios de unas potencias respecto a otras. El sistema westfaliano dio lugar a políticas económicas, más allá de las políticas fiscales que experimentaron los soberanos antes de 1648, y cuya limitación es obvia, pues sólo atendían a obtener contribuciones o localizar yacimientos tributarios. Ahora se observan políticas más complejas en las que la intervención de los poderes públicos sobre la economía se dirige a crear riqueza y preservarla mediante políticas proteccionistas y arancelarias. Además, estas políticas se sustentan sobre el bullonismo, la creencia de que los metales preciosos constituyen una cantidad fija que hay que conservar, por lo que hay que intervenir la economía para evitar su salida. En general se observan dos tipos de intervención. Proteccionismo sobre manufacturas y comercio. Se considera que comprar productos extranjeros crea dependencia y para garantizar la propia soberanía debe consumirse preferentemente lo producido por los súbditos y ciudadanos. Bullonismo, acumulación de metales preciosos, en la creencia de que estos constituyen una cantidad fija y hay que intervenir la economía para evitar su salida, porque esto llevaría al empobrecimiento. Ambos tipos de intervención se justificaban en la defensa del bien común, siendo necesaria la intervención de los soberanos o de los poderes públicos para evitar que las economías se deterioraran. Antes de continuar, cabe señalar que mercantilismo es un término problemático. Nunca fue una ideología, un sistema, una escuela, ni fue empleado por los gobiernos para denominar sus políticas o prácticas de estímulo económico. Es una etiqueta que originalmente fue usada en el siglo XVIII por los fisiócratas franceses con tono peyorativo, y más tarde fue empleado por Adam Smith en La riqueza de las naciones, dando título al capítulo primero del libro cuarto, Los principios del sistema comercial o mercantil, describiendo así una política proteccionista cuya crítica dedicó una buena parte de su obra, la cuarta parte. Pero realmente fue el historiador sueco Heckscher quien en 1934 estudió y definió estas prácticas, que caracterizó con 5 líneas de actuación propias de las primitivas políticas económicas modernas. 1. Unificación administrativa. 2. Concentración de poder. 3. Protección de la sociedad. 4. Política monetaria. 5. Concepción de la sociedad nueva, una sociedad de clases. Nos hallaríamos ante un modelo que anunciaba la construcción del Estado y de la sociedad de clases. De los objetivos enunciados, para Heckscher la acumulación de poder era claramente el más importante, y aunque en la controversia posterior este historiador pareció admitir que los mercantilistas tenían a veces fines comerciales, el aspecto más vital del problema era si el poder se concebía como un fin en sí mismo o sólo como un medio para obtener algo más. Básicamente, como advierte Magnusson, en toda Europa circularon escritos y se dictaron normas que reclamaban o ejercían prácticas proteccionistas en un sentido muy general, como respuesta de sentido común a un conjunto de problemas económicos que ingenuamente se resolverían con la intervención paternal de los soberanos, esto es, lo que a su juicio hay que catalogar como mercantilismo. La economía se situó en el centro de la ciencia política, defendiendo la necesidad de establecer reglas de comercio internacional para preservar el sistema de equilibrio europeo sobre una noción de interés general. El poder frena al poder. Todo aquel que acumula poder siente la inclinación de aumentarlo, abusar y ejercerlo violentamente sobre el conjunto de los miembros del sistema. Así pues, el interés ha de asociarse al equilibrio y a la adecuada disposición de las cosas. Europa se convirtió en un mosaico de mercados protegidos que rivalizaban violentamente entre sí, si bien su importancia muchas veces se sobreestima. Como ha observado Creuset, al valorar los proyectos de Colbert, el ministro de Finanzas de Luis XIV entre 1661 y 1685, el balance final de estas intervenciones resulta negativo. La mayoría de las empresas comerciales y manufactureras que promovió el gobierno no tuvieron éxito. Esto es típico de las políticas mercantilistas, que la mayoría de las veces eran ineficaces, ya que los gobiernos no tenían los medios para aplicarlas, o claramente contraproducentes.
Resulta irónico que durante la segunda mitad del siglo XVII se pensase que el equilibrio, la balanza de poder, iba a garantizar el interés general, permitir el afianzamiento de la paz tras las guerras de religión, y sin embargo todos los estados europeos durante ese tiempo se hallaron virtualmente en una situación de guerra permanente. La guerra, que antaño se debía sobre todo a los apetitos dinásticos y a los odios confesionales, ahora se aderezará con la competencia por la riqueza y los beneficios. El mercantilismo contribuirá a considerar los mercados como un campo de batalla, una suerte de guerra perpetua por la riqueza. Las Islas Británicas bajo el protectorado de Cromwell. Cuando concluyó la guerra civil y después de la ejecución de Carlos I Estuardo, Inglaterra se encontró en una situación confusa. En 1649, el nuevo modelo político no terminaría de establecerse hasta que Cromwell continuase la guerra y venciese a los irlandeses y a los escoceses, entre 1649 y 1652. Durante este periodo, conocido como la Commonwealth, hubo un gobierno republicano dominado por los puritanos, pero con una apariencia parlamentaria y con unos fundamentos constitucionales. En 1649, Cromwell sofocó brutalmente el levantamiento irlandés que había durado 8 años. Con el Acta de Asentamiento de 1652, expropió las tierras de 2/3 de los propietarios católicos de Irlanda, asegurando el control económico y político de la isla a los inmigrantes protestantes ingleses que colonizaron esas tierras. Asimismo, liquidó a los escoceses en una corta y brutal campaña durante los años 1650 y 1651, puesto que habían reconocido como soberano a Carlos II Estuardo. Una vez derrotados los irlandeses y los escoceses, las islas británicas quedaron sometidas a su mandato. El Consejo del Ejército disolvió el Parlamento, 6 meses después proclamó un protectorado regido bajo una nueva constitución, el instrumento de gobierno. Cromwell tomó el título de Lord Protector con poderes casi ilimitados, e Inglaterra se convirtió en una dictadura militar bajo la autoridad de un caudillo. Aunque Cromwell concedió la libertad religiosa y permitió a los judíos establecerse en Inglaterra en 1655, persiguió con dureza a arminianos, anglicanos y católicos. La República Puritana resultó ser tan opresiva o más que la monarquía de los Estuardos, pues el gobierno exigía un modelo de vida virtuoso y exigía un comportamiento piadoso que, de no cumplirse, comportaba penas y sanciones. La impopularidad del gobierno republicano obligó a mantener un ejército permanente de 50.000 hombres, dispuesto a sofocar cualquier protesta. La tensión era tan evidente que Cromwell llevó una coraza bajo su ropa por temor a ser agredido. Todos los días seguía itinerarios diferentes y nunca anunciaba su presencia con mucha antelación para frustrar posibles atentados. Cromwell afirmaba ser un humilde servidor del gobierno, cuya misión era llevar con mano dura la disciplina social y mantener el orden hasta que la justicia divina diese curso a una edad de oro. En tal sentido, su dictadura tenía un carácter excepcional y duraría lo que tardase en concluir la reforma de la sociedad y de la Iglesia. Sin embargo, esta legitimación se dejaría de lado en 1657, pues dicho año el Parlamento recién elegido, formado por individuos totalmente afines al Lord Protector, comenzó a elaborar una nueva constitución y ofreció a Cromwell el trono de Inglaterra, que éste rechazó porque una monarquía le enajenaría el apoyo del ejército y porque creía que Dios era contrario a un régimen de esa naturaleza y deslegitimaría el fundamento de su poder, las bases de la revolución. La humilde petición y consejo, el nuevo texto constitucional, introdujo una segunda cámara en el Parlamento, la Cámara de los Lores, y otorgó facultades casi monárquicas para el Lord Protector, incluyendo el derecho a nombrar a su sucesor. Pese a todo, Cromwell tuvo que disolver el Parlamento porque los republicanos protestaron airadamente contra lo que creían que era una traición a los principios al establecerse un régimen monárquico de manera encubierta. Cromwell, sobre todo, se planteó una política mercantilista, advirtiendo que el éxito de Holanda había sido, sobre todo, la creación de una clase media
y de una uniformidad social que permitía el bienestar general. Por eso mismo, curiosamente, pensó que la política exterior debía encaminarse sobre todo hacia la obtención de mejores beneficios económicos para la sociedad británica. Y por eso mismo, su política exterior tuvo dos objetivos. Por un lado, competir con Holanda para arrebatarle sus mercados y derivar la riqueza holandesa hacia Inglaterra, y por otro, también apoderarse de las riquezas del Imperio español. Curiosamente, la riqueza y no tanto la cruzada sería el norte de la política desarrollada por Cromwell. Y este milagro tiene un origen que es el de la guerra con España, la llamada Guerra de los 80 años, y la necesidad que tiene la República por defenderse de un poderoso enemigo que entonces era la primera potencia mundial. Los holandeses penetraron el comercio en el Mediterráneo, dominaron el comercio del norte, desde el mar Báltico al Golfo de Vizcaya, haciéndose con el control de la antigua red de ciudades hanseáticas, controlaron el comercio del Índico y ejercieron un papel protagonista en el comercio atlántico. Comerciaban con las pieles de Norteamérica, las especias de la India y de Indonesia, el tinte de Brasil, el azúcar del Caribe, la porcelana china, la seda japonesa, el hierro y el cobre suecos, la madera de Noruega, los arenques del Báltico y la plata española. Fundaron colonias y factorías en el Índico, en la desembocadura del río Hudson, en Nagasaki, Java, Sumatra y Borneo, construyendo un original imperio, fundamentado en un modelo colonial muy original que se fundó sobre la emblemática Compañía de las Indias Orientales. Nunca tuvieron la tentación de construir un imperio al estilo español. La mayoría de sus directores eran calvinistas, exilados de las provincias meridionales bajo dominio católico, que creían en la posibilidad de unir negocio y guerra de religión. Sus acciones en Brasil, Angola, Mozambique, Ceilán, India o Japón pretendían expulsar a los católicos, pero para obtener sus beneficios, no tanto como para erradicar su presencia. Fue en el año 1595 cuando se creó la Compañía Van Berre en Ámsterdam, compañía que era una compañía de accionistas que fletaron unos navíos que dieron la vuelta al mundo en 1595 y 1597. El éxito de esta expedición fue tan grande que animó a otras compañías en Zelanda, en Rotterdam, para experimentar la misma aventura y el mismo beneficio. En el año 1600, el gobierno de la República se dio cuenta de que todas estas pequeñas compañías, si estuvieran unidas, podrían no solamente generar más riqueza, sino también dotar a la República de un poder naval que la defendiese frente a España. De hecho, fue la República y no estas compañías las que crearían la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. En el año 1600, 13 navíos que partieron de Holanda con destino a las Indias Orientales por la ruta del Atlántico, de ellos 12 naufragaron y solamente uno llegó hasta Indonesia. Por el otro lado, por la ruta del Cabo de Hornos, Cabo de Buena Esperanza, 12 navíos de una flota de 16 lograron sus objetivos. Este desorden obligaba a pensar o bien en un sistema al estilo español, con convoyes, o bien, como se hizo finalmente, crear la Compañía de las Indias Orientales, que centralizaba y canalizaba todo el comercio exterior con las Indias. Los Estados Generales en 1602 proclamaron un decreto, un octroi, por el cual se obligaba a todas las pequeñas compañías que había en Holanda y en los Países Bajos en general a formar una sola compañía. Esta sola compañía recibió unos estatutos por 21 años y en ella se reflejaba bastante bien la composición política de la propia República. Ámsterdam tenía la voz cantante. Ámsterdam era
de las 7 provincias, la más rica, la más poderosa y sobre la que se había fundamentado toda la lucha contra España. La mitad del capital de la compañía lo proveía Ámsterdam, una cuarta parte Zelanda y el resto las otras 4 repúblicas. La compañía estaba dirigida por un consejo, una junta de 17 miembros, y esta compañía lo que va a hacer es construir el imperio holandés. Este imperio que se va a centrar sobre todo en el área de Indonesia, las Islas Celebes, Sumatra y Java. El comportamiento de los holandeses en este espacio colonial fue bastante feroz. Y si bien habían defendido la libertad de los mares y habían defendido la libertad de comercio, en el área del Índico se comportaron como verdaderos monopolistas, eliminando violentamente toda competencia extranjera, y de hecho esta competencia extranjera lleva a la matanza de Amboina. En Amboina los holandeses habían concentrado la producción de clavo, y cuando aparecieron mercaderes ingleses dispuestos también a llevar esta especia a Inglaterra, fueron literalmente asesinados. Además, su sistema colonial fue bastante brutal. En las Molucas expulsaron a la población de algunas islas y introdujeron mano de obra esclava que explotó las plantaciones de clavo de una forma muy parecida a lo que hacían los españoles con la mita en América. En Formosa, ávidos por, digamos, la fiebre del oro, puesto que en Formosa había minas de oro, obligaron a la población a proveerles de unas cargas fiscales tan onerosas o más que las que tenían los españoles en América, en Huancavelica o en Potosí. De hecho, la explotación salvaje de Formosa llevó al gran levantamiento de 1652, que los expulsó de la isla e hizo que Taiwán se incorporase a China. Inglaterra y Holanda, que habían sido dos naciones aliadas y que habían compartido la lucha contra las potencias católicas en la época del confesionalismo, se vieron abocadas a una guerra comercial. Como había yo señalado antes, con la frase o el comentario de Daniel Defoe, los holandeses se habían convertido en los comerciantes de Europa, y este comercio holandés se consideraba desde el resto de las naciones europeas como el fundamento no solo de su riqueza, sino también del empobrecimiento de los demás. Por tanto, Cromwell en el año 1651 promulgó la Navigation Act, estableciendo una dura política proteccionista diseñada para dañar intereses económicos holandeses. Esta ley prohibía la intermediación comercial, es decir, importar productos que no vinieran directamente desde su lugar de origen a los mercados británicos, y con ello se estimulaba a los comerciantes ingleses a ir directamente a las especierías y no al mercado de Ámsterdam. También se prohibió a los extranjeros pescar en aguas territoriales inglesas y vender pescado. Esto último fue decisivo. Las Provincias Unidas no reconocían la existencia de territorialidad jurídica en el mar, por lo que persistieron en el envío de sus pesqueros fuertemente custodiados con navíos de guerra. Ambas flotas protagonizaron distintos combates navales. El almirante Tromp derrotó a los ingleses en diciembre de 1652 en Dungeness, pero el año siguiente falleció en el combate de Texel, donde la flota holandesa recibió una severa derrota. Y en 1654 ambas potencias firmaron el Tratado de Westminster. Tuvo resultados calamitosos para Holanda. Cromwell pareció seguir el consejo que escribiera Mandeville para derrotar a los holandeses. Para la guerra en el mar era ruinosa incluso si vencían, y lo más beneficioso era la paz, porque para una potencia que dependía del comercio, la fragilidad y la incertidumbre económica provocaba la caída de la bolsa, el miedo de los inversionistas y la recesión económica. Cromwell impuso la guerra a sabiendas de las consecuencias que tendría para la economía de un país que vivía sobre todo de la intermediación comercial.
Las cláusulas del Tratado de Westminster fueron duras. En lo simbólico, se reconoció la soberanía inglesa sobre su plataforma continental al aceptarse que los navíos holandeses saludasen al pabellón inglés en el Canal de la Mancha, o a pagar derechos por pescar en aguas inglesas, como también aceptar el derecho de visita de oficiales ingleses e inspeccionar sus barcos. Los holandeses también accedieron a reparar los daños causados en la matanza de Amboina e incluso una intromisión en su soberanía al firmar una cláusula que excluía a los Orange, los estatúderes de Holanda, de todo cargo público. Una vez asegurada la fortaleza comercial de la Commonwealth, Cromwell, imbuido del espíritu calvinista que había impulsado a los holandeses a desposeer a los portugueses de sus colonias, emprendió también un ambicioso proyecto en el que mezclaba mercado y cruzada. De este modo, los ingleses iniciaron una fuerte campaña militar en el Caribe que acabó con la conquista de Jamaica en 1656. Sin embargo, el Imperio español ya no era un enemigo a batir. Como ha señalado recientemente Denis Crusé, Inglaterra creció primero haciendo la guerra a Holanda y arrebatando sus mercados, y después en el siglo XVIII crecería arrebatándole a Francia sus colonias. Por tanto, la Primera Guerra de 1650 se cerró en falso. Durante la Restauración, y lo veremos más adelante en el próximo tema, los Estuardo repitieron la exitosa política de Cromwell y reanudaron la guerra contra Holanda, guerra que se prolongó hasta prácticamente finales del siglo XVII y donde la flota comercial inglesa acabó reemplazando, y esto ya será un hecho en el siglo XVIII, a los intermediarios holandeses que habían protagonizado la economía mundial durante el siglo XVII.